y escríbenos o mándanos un audio de voz a nuestro WhatsApp 7571-2779. YSUCA, siempre con vos. Política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este espacio de YSUCA. Son las 7 de la mañana con 1 minuto. Este día vamos a hablar sobre pactos entre gobiernos y pandillas. Para abordar este tema se encuentra con nosotros Douglas Farah. Él es periodista e investigador, presidente de la firma consultora de seguridad nacional IBI Consultant, con sede en Estados Unidos. Le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, Douglas. Muchas gracias, un placer. Bien, muchísimas gracias. Como dije, vamos a abordar este importante tema. Douglas, yo sé que usted sigue muy de cerca la información y lo que acontece acá en El Salvador. Y como sabrá, a finales de marzo, El Salvador experimentó una ola bastante grande de homicidios, 62 en un solo día, el 26 de marzo, y ha sido considerado pues el día más violento del siglo. Ese aumento de homicidios dio origen a la aprobación de un régimen de excepción, que como sabrá también recientemente ya hubo una prórroga. Se han capturado a más de 17,000 personas, según el gobierno, vinculado con pandillas, aunque hemos visto que hay casos de personas inocentes también entre esas capturas. Y en este contexto, Douglas, hay diversas opiniones. Hay quienes consideran que esa alza de homicidios se debió a que se rompió el pacto que ha habido entre el gobierno y las pandillas. Sabemos que esto no es algo nuevo, ¿verdad? Ya anteriores gobiernos también han pactado con pandillas. Pero por otra parte, hay opiniones que aseguran que este régimen de excepción lo que está haciendo es fortaleciendo a las pandillas y se habla de un nuevo pacto posiblemente. Usted, Douglas, desde su experiencia como investigador, como periodista en temas de seguridad pública y que también pues ha seguido de cerca este tema de pacto con pandillas, ¿cuál es su opinión? ¿Qué considera que son los motivos que podrían estar detrás de este aumento de homicidios en El Salvador y de la implementación también de este régimen de excepción? Bueno, buenos días y muchas gracias. Yo creo que hay que analizar un poco la historia de los pactos entre las pandillas y los gobiernos que hemos visto comenzando en el 2012, el primer pacto formal, que fue realmente un pacto narco-político con maras, que fortaleció muchísimo al MS-13 en aquel momento. Afectó un poco más a los de la 18 que no lograron el auge en fuerza tanto como la Mara Salvatrucha. Pero eso fue una negociación muy concreta sobre privilegios para los encarcelados, dinero, libre paso de narcotráfico, que involucraba al exministro Munía Páez y una serie de personas que ya está reconocido, digamos, públicamente esa parte. Y de ahí viene una serie de negociaciones de frente, con Arena, con todos y ahora con la administración de Nayib Bukele, que afecta directamente a la estabilidad de su gobierno. Y yo creo que es claro que sí hubo un pacto al comienzo del gobierno de Bukele, inclusive antes, durante la parte electoral, y algo pasó ahí. Manejo de fondos, promesas para incluir diferentes clicas de las maras en cosas específicas de los gobiernos municipales, de nuevas ideas, de los cubos de nuevas ideas, de privilegios en las cárceles, que obviamente se rompió por alguna razón, y hemos visto este ciclo muchas veces en el proceso de las treguas, ¿no? Hay una paz chicha, digamos, rompe la paz porque la negociación falla, otra parte falla en su compromiso, un auge de violencia muy grande, y después cuando se arregla baja rapidito la tasa de homicidios otra vez, como vimos en este caso, ¿no? Subió 3 días, boom, 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 llegó a su máximo auge y después cayó a nada, que es imposible sin una negociación entre partes.
Entonces yo creo que esa parte es obvio, el hecho de que haya bajado tanta la violencia es un indicador muy fuerte de que sí hubo otra negociación que llegó a otro acuerdo con las maras. Y yo creo que el resto es casi puro show, ¿no? Yo creo que están eliminando partes de las clicas que no están de acuerdo, están encarcelados, están en esta redada. Y a la vez el presidente Bukele está aprovechando el estado de emergencia para desquitarse de muchos enemigos. Sin embargo, Douglas, hemos visto en muchas de las capturas y al inicio de este régimen de excepción que, bueno, y lo han confirmado también algunos policías, que se les daba la orden de parte de jefaturas de algunas delegaciones de la Policía Nacional Civil que solamente capturaran a integrantes de un grupo de la pandilla, de la MS, pero no de la Mara 18. Y por eso es que empiezan a surgir entonces esas opiniones de que estaremos frente a una nueva tregua, o qué es lo que estará pasando, porque se está tocando solamente una estructura criminal y no a otra, pero se habla del combate de las pandillas en general. Sí, yo creo que eso es, todavía para mí es una parte oscura que no hemos logrado descifrar que exactamente qué pasó ahí. Yo creo que hay elementos de la ranfla histórica del MS que sí está comprometido con Bukele. Hay nuevos grupos saliendo, los líderes de la 18 que también están en negociaciones. Yo creo que parte están quitando la parte, digamos, incómoda de la MS, que no quieren, que están estorbando, querían regresar a su mística histórica, estaban en desacuerdo con muchas cosas con la ranfla histórica. Yo creo que eso ha sido parte fundamental y yo creo que vamos a ver un reacomodo muy interesante en términos de analizar cómo termina. Pero sí, obviamente la 18 está sacando provecho en este momento y parte de la MS, pero no todo. Entonces habría que ver en un rato cómo termina la correlación de fuerzas. Sí. Douglas, Estados Unidos ha solicitado la extradición de algunos cabecillas de pandillas y la actual Corte Suprema de Justicia revirtió una decisión que ya la anterior Corte Suprema de Justicia había aprobado de extraditar a estos integrantes de pandillas. El mismo fiscal general, el actual fiscal, pidió a la Corte Suprema de Justicia que no extraditara a Armando Eliú-Melgar Díaz, alias El Blue, que sabemos, y usted sabe, es líder de la pandilla. ¿A qué considera que el gobierno de Bukele no extradita a estos cabecillas de pandillas, pero mantiene el discurso del combate frontal a las pandillas? Bueno, es como tantas cosas del gobierno de Bukele que son de doble cara, ¿no? O sea, dice una cosa y hace otra cosa. Yo creo que el pacto original y la parte que se mantiene tiene que ver con la no extradición de la ranfla histórica que había pedido Estados Unidos. Yo creo que eso es parte fundamental de lo que negoció. Yo creo que también es cierto que varios de los líderes que Estados Unidos pidió en extradición ya no están en la cárcel, ya andan libres como Crook y los demás que se han informado también en los medios salvadoreños. Entonces yo creo que en parte Bukele no puede extraditarlos por temor a tener realmente una nueva guerra civil, un baño de sangre ahí de parte de las maras. Y a la vez no puede ni queriendo extraditar a algunos porque ya no están en su poder y eso se le escape y fomenta la violencia fuera también. Entonces yo creo que para Bukele es una situación muy complicada en este momento. Sí, también Douglas, en el 2021 conocimos que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al viceministro de Seguridad y director de Centros Penales, Osiris Luna, y también a Carlos Marroquín, que es el director de Tejido Social acá en El Salvador, porque, decía el Departamento del Tesoro, habían pactado con pandillas. Y vimos un comunicado bastante extenso en esto, donde aseguraban, según este comunicado, ¿verdad?, que habían habido, sí, reuniones entre estos funcionarios con pandillas para bajar el número de homicidios y también para dar respaldo al partido Nuevas Ideas, y esto pues está documentado. Estos dos funcionarios fueron sancionados bajo la ley Global Magnitsky y, por cierto, Osiris Luna también forma parte de la lista Engel. Al ser esta pandilla la más numerosa, la MS, considerada una organización criminal transnacional, ¿cómo ve en este momento Estados Unidos al gobierno de El Salvador ante esta alianza o pacto con esta estructura criminal?
Bueno, yo creo que la visión de Estados Unidos, y estoy hablando obviamente a título personal, no a nombre del gobierno ni nada, mi análisis es que lo ven con mucha desconfianza todo lo que tiene que ver con la administración Bukele, ¿no? En tanto a Bitcoin, en tanto a las maras, en tanto a la corrupción, tanto al narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que no hay ningún lazo de confianza que une ahora a los dos países. Pero parte fundamental es lo que usted dijo del pacto ya documentado de las negociaciones directas con funcionarios de muy alto nivel del gobierno, con líderes de la Mara Salvatrucha y la 18 en las cárceles por cosas muy específicas que detalla el comunicado, como usted dice, y eso ha causado un rompimiento casi total en términos diplomáticos entre los dos países, ¿no? O sea, Bukele sale insultando a cada rato a Estados Unidos, tienen la idea, debido a los lobbyistas que han contratado acá, que va a regresar Trump en cualquier momento, todo se va a arreglar y que pueden esperar nomás hasta que pase este momento con Biden. Y eso ha creado una situación donde casi no hay comunicación ya entre los dos gobiernos. Sí, incluso el presidente Bukele y este gobierno, como usted decía, ha emprendido esta campaña crítica de señalamientos hacia la administración Biden en este momento, y ha dicho incluso que Estados Unidos, bueno, que el actual gobierno protege a las pandillas, contrario a lo que piensa del gobierno de Trump, que sí ayudó a combatir las pandillas. Bueno, yo creo que es un discurso, diría yo, bastante falso, ¿no? La negociación, o sea, con la administración Trump era un negocio muy transactivo entre los gobiernos, o sea, deje de dejar que la migración continúe y vamos a perdonar todo lo demás. Eso se basa en la idea que tenía Trump en ese momento y lo transmitió muy efectivamente a través de su embajador en ese momento, Ronald Johnson, que es un trumpista muy, muy fuerte, tejió una relación personal muy, muy fuerte con Bukele. Eso ha seguido y siguen fomentando la idea de que este gobierno de Biden no es legítimo, no va a durar y que en cualquier momento va a tener otro amigo en la Casa Blanca, que descuida totalmente la gran mayoría de los republicanos que también tienen mucha desconfianza de Bukele, ¿no? Sí, hablando del ex embajador Johnson Douglas, leía recientemente un tuit suyo en el que hablaba sobre este tema y sobre esto que estamos abordando, el pacto entre el gobierno y las pandillas. Y usted decía que el ex embajador que estuvo acá en El Salvador, el ex embajador Johnson, tenía información importante de esto y que en lugar de profundizar en una investigación, incluso removió a uno de los investigadores. ¿Existe evidencia de esto, Douglas? Sí, bueno, existe evidencia, hemos hablado con mucha gente, también otros periodistas han informado que en un momento llegó uno que estaba en la embajada ya, que tenía ya trabajando digamos, su trabajo normal, se dio cuenta de cuán cercana estaba la relación entre altos funcionarios de esta administración de Bukele con las maras, y lo informó pues a través de los canales normales en la embajada, lo que estaba viendo en la fiscalía, diferentes partes del gobierno. Y cuando escuchó eso, el embajador Johnson no quiso profundizar la investigación, sino aceptó la idea de que el funcionario marchara y que se fuera del país para no seguir investigando. Yo creo que eso se debe más que nada a la relación muy personal, amistoso que tenía el embajador Johnson con Nayib Bukele. Sí, y bueno, usted conoce mejor la legislación de Estados Unidos. ¿Qué consecuencias podría tener esto que un ex embajador haya omitido este tipo de investigaciones? ¿Hay alguna sanción? ¿Hay algún proceso legal? ¿Qué procede en estos casos? Podría proceder varias cosas, pero hay que probar que fue con intención criminal, porque el embajador,
cualquier embajador tiene la potestad de tener en la embajada gente con quien él o ella tenga confianza, ¿no? Entonces, el hecho de por sí de remover un funcionario, pedir que salgan del país por no cumplir sus funciones o lo que sea, no es de por sí un acto criminal, ¿no? O sea, embajadores tienen esa libertad. Lo que llama la atención es que en este caso sí hubo mucha discusión dentro del Departamento de Estado sobre los motivos, diferentes cosas, qué pasó, por qué había removido, incluso había gente de muy alto nivel del Departamento de Estado que trató de revertir la decisión de remover el funcionario, sin éxito, porque al final dentro del sistema de Estados Unidos el embajador tiene su dominio en la embajada allá, pero había mucho descontento, pero hasta donde yo sepa no hay investigación criminal ni nada de esa manera. Se quedó entonces a nivel de una discusión, no es que se haya iniciado una investigación de este hecho. Hasta donde yo sepa, así es, ¿no? O sea, yo no conozco a fondo cómo está pasando, pero yo sé que es muy difícil castigar o probar que un embajador, sea quien sea, haya actuado de una manera maliciosa en términos de quitar gente. Eso es un estándar muy alto para poder probar eso, y dudo que lo hayan logrado en este momento. Esta relación de amistad que, como usted dice, y bueno, vimos entre el ex embajador y el presidente Bukele, pudo haber de alguna manera limitado mayores investigaciones entre estos pactos que hubo entre el gobierno de Bukele y las pandillas. Es decir, si no hubiese existido como esa estrecha relación entre ellos, hubiese sido como más fácil que avanzara una investigación de este tipo. Sin duda, yo creo que como en muchos casos dentro de los distintos estamentos de un gobierno, digamos ahí en el Departamento de Justicia ya había comenzado una investigación a fondo sobre el MS, la Fuerza de Tarea Conjunta que está llevando las investigaciones, comenzó bajo la administración Trump. O sea, eso fue dirigido por el entonces fiscal William Barr, que era aliado muy cercano a Trump, y a la vez tenían un embajador que estaba directamente en contra de lo que hacía el Departamento de Justicia de su propio gobierno. Entonces, por eso creo que la idea que se ha formado con los lobistas, con Bukele, de que él va a tener apoyo de los republicanos, están sobreestimando por mucho el impacto que puedan tener, porque hay muchos republicanos que comenzaron la investigación, digamos profesionales, pero buscando la parte del MS, y cuando ellos ya están entendiendo cuán cerca está la relación de Bukele con las maras, no tiene el apoyo de republicanos, ¿no? O sea, no es él entiende, o por lo menos en su discurso habla de que como si fueran los demócratas atacando. Él está escuchando al ex embajador Ronald Johnson, a Damien Merlo, que es su lobista principal acá, que son trumpistas acabados, pero no representan ni una parte importante del Partido Republicano. Pero algunas relaciones o contrataciones que hizo el gobierno de El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele, con estos lobistas, se han cerrado algunos. Por ejemplo, recordamos la de Inves El Salvador. Usted mencionaba también algo de esto en sus redes, Douglas. Se están cerrando muchas de estas contrataciones que se habían hecho para hacer este tipo de cabildeos, para mejorar la relación del gobierno de El Salvador con Estados Unidos. Bueno, es difícil saber porque los informes que llegan después de unos meses de que hayan cerrado o abierto ciertas partes de ser lobistas acá. Sabemos que varios contratos terminaron, pero eso no implica que no hayan renovado contratos con los mismos lobistas bajo otro nombre de empresa, etc. Entonces, varios sí terminaron. Hasta los republicanos estaban un poco confundidos por la estrategia de Bukele de contratar solo lobistas de extrema derecha en una administración demócrata, donde los demócratas controlan la Cámara Baja, el Senado y la parte ejecutiva. O sea, no es
no es lo normal, uno buscaría en términos normales algunos demócratas para ayudar, y tenían al ex subsecretario Thomas Shannon, que hizo su trabajo, pero al final no logró nada, ¿no? O sea, no logró ni mover ni un milímetro la política de Estados Unidos hacia El Salvador. Y según entiendo, pero no me consta, esa relación con el ex subsecretario Shannon, que era reconocido como un profesional que había sido durante administraciones republicanas, demócratas, etc. Yo creo que eso ya ha dejado de funcionar, no me consta, pero he escuchado que eso ya no funciona. Lo de Damien Merlo y los otros, yo creo que van cambiando de nombre de empresa para tratar de presentar de vez en cuando como nuevas iniciativas, pero son pocos los lobistas que quieren tocar y apoyar a Bukele en este momento. Entonces tiene unos recursos muy limitados en términos de grupos de prestigio que lo apoyan, y creo que eso queda así por un buen rato. ¿Significa, Douglas, que a través de todos estos cabildeos y todo esto que ha gastado, invertido el gobierno de El Salvador en esto que estamos hablando de hacer el lobby, de mejorar las relaciones en Estados Unidos, entonces no ha tenido como el efecto esperado? Actualmente el presidente Bukele ¿tiene o no tiene apoyo y respaldo de ningún funcionario del actual gobierno de la administración Biden? De lo que yo sepa, no, y hay que analizar un poco más a fondo. O sea, toda la ley para regular el Bitcoin que va dirigido específicamente a El Salvador fue escrito por los republicanos en el Senado. Eso no fue iniciativa demócrata. Muchas de las cosas que salen en cuanto a las relaciones con el MS son temas donde los republicanos también tienen sumo interés en que no avance, ¿no? Entonces, y ustedes sabrán mejor que yo, pero la canciller, la embajadora acá que tienen, no han sido efectivos en absoluto, ¿no? O sea, no tienen reuniones con oficiales, no tienen acceso por los ataques constantes del presidente hacia funcionarios específicos acá, por la política de Bukele, por las negociaciones con las maras, por lo de Bitcoin y la manera tan oscura que se hizo, y por el tratamiento también que dio Bukele a la ex embajadora Jean Maynes, ¿no? O sea, los insultos personales constantes hacia ella en todos los medios que maneja Bukele, de las redes sociales, de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, donde la atacaban constantemente en términos muy personales. Básicamente puso la relación ya fuera de poder reparar en este momento. Sí. Quisiera también que habláramos, Douglas, en estos minutos que nos quedan para irnos a la pausa que vamos a hacer a las 7:30. Una investigación suya también del 2020 hablaba sobre esta relación entre José Luis Merino y Nayib Bukele, y cómo las empresas del ahora presidente Bukele en ese entonces recibieron millones de dólares provenientes de Alba Petróleos. Sabemos que José Luis Merino ha sido sancionado también, ¿verdad?, por Estados Unidos, por esta relación con Alba Petróleos, y también PDVSA. También forma parte de la lista Engel. ¿Considera usted que José Luis Merino sigue teniendo injerencia e influencia muy fuerte en el gobierno de Nayib Bukele? Porque aquí en El Salvador, al menos de manera pública, no aparece. Bueno, yo creo que eso es uno de los cambios que se ha dado, ¿no? Yo creo que sí fue muy importante en la elección de Bukele, en las elecciones de la Asamblea, y de ahí han habido, según entiendo yo, peleas muy fuertes entre Sara Hanna y José Luis Merino, entre la estructura de Merino, Eric Vega, con Nayib Bukele contra Merino. O sea que él ha perdido, digamos, internamente bastante peso. Yo creo que es muy peligroso tener como enemigo un ex guerrillero, un comando urbano como José Luis Merino, que sabe manejar muchas cosas en la clandestinidad, pero eso no es asunto mío. Pero yo creo que sí, en este momento ha bajado su nivel de influencia. Yo creo que el hecho de que Eric Vega se haya divorciado de la sobrina de Enrique Reis también ha causado una ruptura entre Reis, la estructura de Enrique Reis, y la estructura de Nayib Bukele. Entonces yo creo que la correlación de fuerza, como siempre pasa en estas cosas donde hay dinero
oscuro, lleva a pleitos internos que también tienen su impacto. Sí. ¿Y qué tanto poder ha llegado a tener José Luis Merino, si todavía lo tiene como antes, Douglas? Porque acá en El Salvador estuvieron varios fiscales generales, siempre la prensa consultábamos, porque nos decían, hay un expediente abierto en la Fiscalía por esa situación de José Luis Merino vinculado con el narcotráfico y las FARC también. Y siempre consultábamos y nos decían, sí, ahí va avanzando la investigación y pasaron varios fiscales, pero ninguno ha dado respuesta de qué tipo de investigación es la que llevan, si la continúan o no. ¿Qué tan fuerte ha llegado a ser José Luis Merino en este tema de FARC y narcotráfico? Bueno, él obviamente tuvo su relación muy fuerte con las FARC y lo mantenía a través de las conversaciones de paz. Tiene todavía, según entiendo yo, una relación muy cercana con Iván Márquez de la disidencia de la Nueva Marca Italia de las FARC que opera desde Venezuela. Pero yo creo que eso en términos de poder interno de El Salvador ha bajado mucho, ¿no? O sea, en un momento cuando Merino se separó un poco del frente, cuando la corrupción de Alba Petróleos ya estaba saliendo a la luz pública, inclusive las auditorías internas de Alba Petróleo y de PDVSA demostraba que habían desaparecido $1,000 millones. El que manejaba eso era obviamente José Luis Merino. Eso causó una ruptura interna y un desagrado muy fuerte entre sectores del frente que habían sido pues leales o consecuentes con Merino durante muchos años. Entonces yo creo que perdió su base dentro del partido, se alió con Bukele, le prestó dinero, le apoyó en la campaña y al final también yo creo que, según entiendo yo, la gran arquitecta de la ruptura con Bukele ha sido Sara Hanna, la venezolana que está muy cercana a López acá, a Leopoldo López, de la supuesta disidencia de Venezuela, aunque muchos creen que realmente no es disidente y está más vinculado con Maduro que con la disidencia. Pero ella fue la arquitecta, según entiendo yo, y el hermano de Bukele en romper esa relación. Bien, vamos a hacer una pausa en este momento. Douglas, vamos a continuar hablando sobre este tema cuando regresemos. Y usted también que nos está sintonizando va a tener la oportunidad de hacer sus preguntas y comentarios. Recuerde que esta entrevista la estamos transmitiendo vía Facebook Live. Ahí también usted nos puede dejar sus comentarios o preguntas. Ya regresamos. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con vos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La Voz con Vos. Gracias por continuar en sintonía de YSUCA. Esta es la entrevista. Estamos hablando sobre pacto entre gobiernos y pandillas y nos acompaña Douglas Farah. Él es periodista e investigador y presidente de la firma consultora de seguridad IBI Consultant. Usted puede marcar nuestros números 2275-9501, 2275-9502. Recuerde, está habilitado también nuestro número de WhatsApp 7571-2779. A través de Facebook también puede dejarnos sus preguntas. Tengo ya algunas preguntas que nos llegan, Douglas. Una primera pregunta dice: ¿por qué el gobierno de Estados Unidos no incluye a salvadoreños estadounidenses
en la lista Engel, porque los protegen. Y una segunda pregunta dice, ¿por qué Estados Unidos no cumple el principio de reciprocidad en cuanto a la extradición? Quizá vamos a ir pregunta por pregunta. Le doy paso para que pudiera dar respuesta a y luego continúo leyendo las siguientes. Bueno, de por qué no cumplen con la lista Engel con gente en Estados Unidos, yo creo que es interesante. O sea, la lista Engel no puede aplicarse a gente que tiene doble nacionalidad, entonces tal vez nos está pensando en gente que sacó su green card o su pasaporte de Estados Unidos, y con eso hay cierto nivel de protección. O sea, eso sería un caso criminal dentro de Estados Unidos más que una cosa de la lista de sancionados. Es mucho más difícil sancionar ciudadanos norteamericanos que ciudadanos extranjeros de todas estas listas que existen. Y recuérdenme la segunda, la reciprocidad de extradición. La verdad es que no sé cuáles son los tratados. Yo creo que parte del problema que tiene para extraditar gente a El Salvador es que las cárceles de El Salvador son internacionalmente conocidos como pésimos, las condiciones humanas ahí, y la mayoría de las leyes de extradición prohíben que una persona sea extraditada a una encarcelación infrahumana con condiciones terribles de sobrepoblación, de falta de comida, de matanzas adentro, etc. Entonces es difícil que cualquier país devuelva a una persona a El Salvador si van a estar encarcelados dentro de las cárceles que hoy en día existen, donde está documentado la sobrepoblación en 50, 80%, etc. Sí, tenemos una llamada. Muy buenos días. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Buenos días, licenciada. Adelante. Excelente programa. Bienvenidos invitados. Quiero hacerle 2 preguntas. Licenciado, estas miles de capturas serán votos hurtados por Bukele por el acceso a los DUI. La otra es que dice que además de tener patologías terminan siendo socios en el, ya que la droga incautada aquí en El Salvador es mentira que la queman. Yo creo que la tratan, porque anteriormente Tony Saca, como 14 millones de cocaína que habían incautado, dijo, hay que mandarla a Estados Unidos porque allá los tienen que juzgar. Y aquí al pueblo le dijimos que no, que aquí la quemaran, que no la enviara para allá. Y fíjese que últimamente a la princesa, que él decía, mi querida princesa, la señora gran empresaria María Elena Sol, metida en drogas y en la lista Engels. Muchas gracias y buen día. Muy buen día para usted también. Tenemos otra llamada. Adelante. Buenos días. Pero muy buenos días. Buenos días a los exponentes. Yo tengo una consulta respecto a la lista Engel. Mi pregunta es concreta, porque realmente se han enfocado solo en un sector político de funcionarios, cuando sabemos de que exfuncionarios de Arena, que todavía están, y algunos son diputados, y funcionarios de otros partidos, como el Frente Farabundo Martí y como Arena, no están dentro de esta lista. Entonces, esto siendo objetivo, porque aquí ya más que todo es como una lista con una dedicatoria. Ahora, me gustaría saber si las condiciones en las cárceles de Guantánamo reúnen las condiciones, como dice el exponente, que son y que si realmente cada uno de los que están en estas prisiones han seguido su debido proceso legal. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Voy a leer de una vez otros mensajes. Dice, ¿podría interpretarse, señor Farah, que Bukele está solo y aislado a nivel internacional? Preguntan. Otro mensaje dice, buenos días, un saludo cordial desde Los Ángeles, California. ¿Qué le podría ocurrir a El Salvador, siendo que la economía de las familias de los pandilleros, quienes llevan el sustento a los hogares, producto de la renta, ahora con el estado de excepción? ¿Qué cree usted que le puede suceder al país? Otro mensaje, buenos días. Según lo que he podido entender, todos los gobiernos están relacionados al narcotráfico, por ende la corrupción y el sufrimiento para el pueblo
pobre justicia. ¿Cuándo? Tenemos un audio también que nos envían vía WhatsApp. Vamos a escucharlo. Muy buenos días, Kenia. Muy buenos días a Douglas. Es evidente que durante desde el inicio del mandato, incluso en la alcaldía de San Salvador, el actual presidente tenía un pacto con las pandillas y parte de su ganancia política ha sido mantener oculto ese pacto, aun cuando ya hay investigaciones bastante fuertes y contundentes en la Fiscalía, los medios de comunicación como el Faro, investigaciones particulares que ya datan y registran este pacto. Pero en las últimas horas ha trascendido que también esta ruptura de este pacto tiene que ver con vinculación del gobierno con estructuras ya no solo de pandillas, sino del narcotráfico. ¿Qué tan verificable y qué tan cierto puede ser una relación ya no solo a través de las pandillas como este tipo de pactos, sino que también ya hay una vinculación con el tema del narcotráfico? Muy buenos días y un saludo. Bueno, un saludo para usted también. Tenemos otra llamada. Buenos días. Sí, muy buenos días. Y pues ahí con la información que ha dado el invitado de esta mañana, pues podríamos decir que lo que tenemos en este momento, esa sensación como de seguridad, ¿verdad? Que mucha gente dice que siente hoy en sus comunidades, ¿verdad? Incluso aquí donde yo vivo, prácticamente estamos hablando de una paz mafiosa, ¿verdad? Quisiera ahí que digamos, comentar el invitado, ¿verdad? Si es cierto esa apreciación que tengo, que es una paz mafiosa, ya que está sostenida sobre tratos oscuros, ¿verdad? Muchas gracias. Pase buen día. Bueno, muy buen día. Gracias por su participación. Douglas, le cedo la palabra para que pueda dar respuesta a algunas preguntas que nos hacían y también el resto de los comentarios. Bueno, muchas gracias. Sí, muchas preguntas. Y comienzo con lo último. Yo creo que sí, exactamente es una paz mafiosa, ¿no? Por eso se rompe con una violencia tremenda cada vez que haya rompimiento de negociación o de sentir que un lado no haya cumplido con el otro lado. Yo creo que, mire, una de las cosas que la UCA y otros han trabajado mucho es el tema de los desaparecidos. O sea, la tasa de homicidios no ha bajado a nivel donde el gobierno dice y ha dejado de reportar muchas cosas de todas maneras, pero los desaparecidos van casi a la par de la disminución de los homicidios, y eso indica desde hace tiempo, no comenzando ayer, que las fosas comunes, los cementerios clandestinos que existen en todo el país de El Salvador, llevan los cadáveres, los muertos de muchos que nunca han sido contabilizados como muertos, ¿no? Y yo creo que mientras las maras y el gobierno reciben uno de un lado y del otro lo que necesitan, hay una paz, sin duda. O sea, de cierta manera no hay la violencia de la policía persiguiendo, etcétera, etcétera, ni las maras atacando directamente. Pero eso no es una paz basado en justicia social, basado en los derechos de las víctimas, basado en una justicia. Y peor ahora con el estado de excepción, donde están deteniendo ya jóvenes por miles, etcétera. Nadie tiene juicio, están metiendo gente a la cárcel y a la vez soltando muchos de sus amigos que son agarrados y después puestos fuera, tanto de la 18 y un poco de la MS-13. Entonces, es una ilusión de paz, porque con una paz duradera no se rompe cuando un lado quiere y mata a 60 personas en un día porque les da la gana y quieren mostrar fuerza. Entonces, yo creo que eso es cierto. En cuanto a la vinculación de narcotráficos, es obvio a nivel regional, más en Honduras que en El Salvador, que ya el MS-13 tiene unas relaciones con el narcotráfico muy fuertes. Entonces, y se van convirtiendo en grupos transportistas, y en Honduras ya en grupos, digamos, más como cartel formado que tiene relaciones mucho más directas con los carteles mexicanos. Eso no ha pasado en El Salvador todavía, pero hay un acercamiento ahí. Entonces, si el gobierno tiene pacto con la MAR y la MAR se acerca al narcotráfico, el gobierno va a tener una relación bastante
directa con el narcotráfico dentro de un tiempo. Uno de los que mencionó lo de Guantánamo, si reunía las condiciones. Yo diría, esos eran prisioneros de guerra, que es muy distinto a una extradición, y que hay muchos acá en Estados Unidos, incluyéndome a mí, que nunca estuvieron de acuerdo con lo de las condiciones de Guantánamo, pero no es cuestión de extraditar una persona de un país a otro, sino agarrarlo en combate en un país y llevarlos como presos de guerra, que tal vez no sea una diferencia muy grande, pero sí hay que distinguir. Yo creo que en términos de las listas Engel y todo el mundo pensó, yo creo muchos pensaban que iba a ser una lista completa ya de entrada, etc. Y la intención siempre fue sancionar los que ahora están metidos en la corrupción. Hemos visto gente importante del frente metido en las listas, Carolina Recinos, que era de José Luis Merino mismo, etc. No han llevado la parte histórica como han hecho en Honduras, por ejemplo, donde ya está en la lista Pepe Lobo, el expresidente, pero es una cosa donde van investigando y van ampliando la lista cada cuantos meses. Entonces, el hecho de que alguien no esté en este momento no implica que no va a estar. Sí, muy bien. Gracias por dar respuesta a las preguntas puntuales que nos hacían, Douglas. Y hablando del gobierno de Honduras y la reciente extradición del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, y bueno, también hemos leído que es posible que se extraditen algunos diputados que estaban bastante vinculados con Juan Orlando Hernández. Usted ha mencionado también en algunas ocasiones, en una de sus publicaciones, que el gobierno de Juan Orlando Hernández no solamente tenía relación con estructuras de narcotráfico en Honduras, también ha tenido una relación con Ortega en Nicaragua, con Yamatei en Guatemala y también con Bukele en El Salvador. Así lo mencionaba. ¿Podría en algún momento el expresidente hondureño Douglas dar información importante acerca de las actuaciones de estos gobiernos con relación a estas estructuras criminales y las acciones que ellos han tenido con ellos, incluyendo el gobierno de El Salvador? Bueno, yo creo que se podría, ¿no? Sin duda. Lo que si él lo haga o no lo haga es otra pregunta, porque como dije al principio, con lo de la investigación de la embajada en El Salvador, de Estados Unidos en El Salvador con el Departamento de Justicia, hay una ruptura, una falta de comunicación muchas veces entre diferentes partes del mismo gobierno. Entonces, mientras la DEA y el Departamento de Justicia investigaban a Juan Orlando, él tenía una relación muy cercana con congresistas, con el Comando Sur, con diferentes partes de diferentes administraciones de Estados Unidos, ¿no? Entonces, él eso demuestra, la gente, yo creo que muchas veces cree que Estados Unidos tiene una coordinación ejemplar en todas las actuaciones en términos del Departamento de Estado, inteligencia, DEA, FBI, etc. Y la verdad es que están muy fragmentados todavía. Entonces yo creo que sí podría hablar, yo creo que sí. El enlace de Bukele con lo que pasa en Honduras, lo que pasó en Honduras es la estructura de Eric Vega, el íntimo amigo de Nayib Bukele, que formó muchas empresas de alto petróleo en Honduras y ha metido mucho dinero ahí, que una cosa que fue revelada en una investigación de unos periodistas hondureños hace unos meses, ¿no? Donde tienen todos los registros de todas las empresas y el que aparece en todos es Eric Vega y Fred Merino, el medio hermano de José Luis Merino, y varios otros que de la misma estructura de ALBA. Entonces la relación ahí es concreta en lavado de dinero, etc. Pero y de Ortega, pues obviamente Juan Orlando se acercó mucho a Daniel al final, y Daniel es un criminal, es el mismo, parece el padrón que quiere seguir Bukele en llegar a un control totalitario total sobre los medios, sobre sociedad civil, sobre los enemigos políticos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay una visión común, actuaciones comunes, y si Juan Orlando quisiera, si le convendría, él podría hablar muchas cosas. No sé si él en su análisis va a ser así. Sí, bueno, hay que estar pendientes de
sus declaraciones en las próximas audiencias. Douglas, también acá en El Salvador, bueno, el presidente Bukele ha emprendido casi que una guerra contra los periodistas. El presidente de la Asamblea Legislativa decía recientemente a los periodistas que podían irse, ¿verdad? Que no aportaban nada al país y que si así lo deseaban, que se fueran. Se ha creado ese discurso contra los periodistas y también contra integrantes de organizaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, de que son incluso aliados de las pandillas. Bueno, también a la comunidad internacional, ¿verdad? Y a Estados Unidos, como lo mencionábamos antes. ¿Qué reflexión puede hacer usted acerca de este discurso del gobierno del presidente hacia los periodistas y hacia la comunidad internacional, vinculándonos precisamente con esas estructuras criminales? Bueno, yo creo que primero es sumamente peligroso, segundo que es totalmente falso, y tercero que lo que dijo la ex embajadora Maines en un momento, hay una libreta ya escrita cómo llegar a ser autoritario de control total, que ha escrito desde Hugo Chávez, a Fidel Castro, a Bolsonaro en Brasil, a Orbán en Hungría. O sea, todos siguen exactamente los mismos pasos y el enemigo principal son los medios independientes que investiguen para que el pueblo sepa lo que está pasando. Y la idea, como los del Faro han reiterado muchas veces, de que no develaron la corrupción de las administraciones es totalmente absurdo. O sea, ¿quién descubrió lo de Alba Petróleos al principio? ¿Quién develó lo de la primera tregua con Funes, con las mares, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, es una estrategia de desinformación que funciona porque gente como Bukele y otros como él controlan máquinas de propaganda muy fuertes, desde los medios hasta las redes sociales, etcétera, donde la narrativa falsa que ellos presentan inunda a la mayoría de la población y creen que lo que están escuchando es verdad. Entonces yo creo que es una estrategia que lamentablemente ha funcionado. Funcionó también acá en Estados Unidos cuando Trump hacía lo mismo de atacar cualquier cosa que a él no le parecía. Y eso no es democracia, ¿no? O sea, eso no es democracia. Y lo trágico para mí, que viví parte de la guerra, ahí 5 años en la guerra allá como periodista del Washington Post, es ver el retroceso a las mismas imágenes que vimos en aquellos tiempos. Los niños escolares con sus mochilas ya siendo abiertos por la policía, la gente, los campesinos contra los buses con sus piernas amplias y siendo ya revisado por la policía como si fuera un estado de guerra. Y las madres buscando sus niños y sus parientes encarcelados, etcétera, etcétera. Todo eso es un retroceso enorme en el proceso de El Salvador que da muchísima pena porque yo que viví solo 5 años como extranjero, yo no viví en carne propia ni la masacre de mis familiares, ni todo lo que pasó al pueblo salvadoreño, pero llama la atención que están regresando a los mismos tipologías de represión y violencia con sofisticación, porque ahora tienen acceso a Pegasus para monitorear comunicaciones, tienen acceso a una suerte de herramientas que no existían en aquel tiempo. Entonces yo creo que es sumamente peligroso y que lamentablemente es un camino ya donde ya abrieron un camino y Bukele solo tiene que seguir los pasos de Ortega, de Maduro, de Bolsonaro, de Orbán, etcétera, etcétera. Hablando de Pegasus, Douglas, ¿qué opina usted de que un gobierno pues haga uso de este tipo de software para espiar a periodistas y personas que consideran disidentes? También desde la Asociación de Periodistas de El Salvador conocimos que hay un nuevo software también diferente a Pegasus y ya algunas personas acá en El Salvador estarían también siendo afectadas por este software que tiene la intención pues de espiar en este caso específicamente a periodistas. Desconocemos si personas de organizaciones también hayan formado parte de esto, pero ¿cómo ve usted que el gobierno invierta dinero en este tipo de softwares? Bueno, obviamente tienen miedo, ¿no? Y quieren un control total. Yo creo que es criminal también que estados como el Estado de Israel vendan ese software sin ver a dónde va a parar.
La historia de Pegasus es un poco interesante porque el primero que compró eso en la región hasta donde nosotros entendemos fue el presidente en Panamá, que después fue descubierto haciendo cosas ilegales con equipo también de Estados Unidos y le quitaron el software. Él lo vendió a Juan Orlando en Honduras. Juan Orlando comenzó a venderlo en la región y terminó en manos de carteles mexicanos, de diferentes grupos y de Bukele, que a través de Peter Dumas, el jefe de la OEA allá, y su padrastro, Jacobo Fauster, pues están muy metidos en traer y usar esa clase de tecnología, que es sumamente peligroso porque eso quita toda posibilidad de hacer investigaciones serias sin que las fuentes y los periodistas mismos corren un riesgo enorme, y eso es terrible. Sí, bueno, quisiera regresar a lo que decía anteriormente Douglas y esta preocupación que decía usted de ver este retroceso, ¿verdad?, en El Salvador. E incluso aquí salvadoreños dicen, sí, estamos percibiendo que estamos regresando a la época de la guerra. Sin duda hay un detrimento en la democracia, en la naciente, ¿verdad?, democracia que se comenzaba a fortalecer acá en El Salvador después de la guerra. Y este camino que lleva el presidente Bukele hacia la consolidación de mayor dictadura, muchos dicen, bueno, a Nicaragua le costó más tiempo, pero parece que acá El Salvador va corriendo en esto. Nos estamos pareciendo cada vez más a los gobiernos de Nicaragua y Venezuela. Bueno, yo creo que lo que hemos hecho un estudio inclusive de eso hace un tiempo, tardó a Hugo Chávez más o menos 8 años en consolidarse como dictador en su país, ¿no? O sea, desde el 99, 98, hasta realmente 2005 cuando se consolida. De ahí, gente como Rafael Correa en Ecuador lo hicieron en 4 o 5 años de Evo Morales en Bolivia. Después vienen los populistas, digamos, de derecha o de sin ideología, como diría yo que es Bukele. Yo no creo que es populista ideológico, sino populista sumamente personalista, que comienzan a ver cómo llegar a controlar todo, ya viendo los patrones anteriores, y Ortega, que comenzó más suave en 2007 hasta consolidarse después. Yo creo que van aprendiendo uno del otro, ¿no? Entonces yo creo que sí, Bukele va a un paso acelerado. En unos 2 años ha logrado lo que tomó 7, 8 años en administraciones anteriores de dictadores, pero que va acelerado para cumplir, porque él entiende, o su equipo entiende, que mientras más tiempo pase, más peligroso para él. Entonces tiene que consolidarse en el primer periodo en poder para poder durarse eternamente. Si no lo logran eso, están fritos. Sí. Douglas, quiero leer 2 mensajes más que nos llegan a través de nuestras redes y que por favor piden que planteemos estas inquietudes. Dice, buenos días Kenia, Douglas, amigos de YSUCA, les saluda Carlos Alfredo Rivas. Por favor, de ser posible, aprovechando la entrevista en desarrollo con Douglas Farah, agradeceré consultarle la siguiente inquietud. ¿Hay investigación en curso en Estados Unidos por parte del FBI o la DEA o inclusive por el Comando Sur sobre los ilícitos internacionales cometidos por José Luis Merino que han afectado los intereses de Estados Unidos? ¿Qué tan avanzada se encontrará la investigación? ¿Para cuándo podrían esperarse una solicitud de extradición? Y una pregunta más, dice, Munguía Payés estará también siendo investigado por estas mismas autoridades de Estados Unidos, sea el FBI, la DEA o inclusive el Comando Sur. Bueno, la verdad es que no sé. Hay procesos abiertos contra José Luis Merino. Dudo que sea una cosa rápida. En parte lo que pasó en ese caso es que justo cuando hicieron los allanamientos de las oficinas de Agua-Petróleos justo antes de que entrara Bukele, el 30 de mayo de 2019, el fiscal agarró todos los documentos y después nunca lo
comenzó a procesar hasta que justo antes de que fuera echado y entró Delgado, Rodolfo. Entonces Rodolfo, que había sido empleado de Alba Petróleos, obviamente no ha dejado proceder a analizar los miles de documentos que sacaron de Alba Petróleos, que iba a ser la base de las investigaciones, porque con José Luis Merino, mucho de lo que pasó con las FARC en los años 90 hasta 2008, cuando murió Raúl Reyes y tenemos los documentos comprobando sus ventas de armas, etcétera, ya pasó, o sea, ya venció el tiempo para poder traer muchos casos ahí, pero el lavado y las otras cosas siguen vigentes, pero digamos, se perdió el acceso a la evidencia bajo Rodolfo Delgado. Muy bien. Nos quedan ya pocos minutos para finalizar. Douglas, partiendo de lo que hemos conversado en esta entrevista, El Salvador vive, como dije al inicio, bajo este régimen de excepción. Hay una prórroga, ¿verdad?, hasta finales de mayo. Las detenciones continúan. Recibimos información el día de ayer que incluso algunos policías de algunas zonas de Chalatenango les han subido la cuota de capturas. Anteriormente nos habían confirmado que algunos jefes policiales pues reclamaban a los policías que capturaran entre 5 o 6 personas. Ahora se estaría hablando, al menos en algunas zonas de Chalatenango, de hasta 25 capturas diarias. Es decir, es lo que tenemos acá en El Salvador, es lo que estamos viviendo. Hay suspensión de derechos por este régimen de excepción y, como dije al inicio, hay muchas personas que están siendo capturadas y que son inocentes. Ataques a la prensa y ataques y criminalización a quienes defienden los derechos de estas personas, precisamente en el marco del régimen de excepción. Es lo que tenemos, Douglas, es lo que estamos viviendo. ¿Cómo lo ven ustedes que están fuera de El Salvador? Y ya usted nos daba alguna percepción, pero basándonos en esto que le menciono, ¿cuál es el escenario que ustedes podrían percibir? No están acá, pero están fuera y de alguna manera se informan de lo que sucede acá en El Salvador. Bueno, yo creo que primero es sumamente triste, ¿no? O sea, lo que viviendo el proceso de la guerra y después el proceso de paz, se veía la oportunidad de construir un Salvador nuevo, con nuevas instituciones, y comenzó un poco. Yo creo que hay que reconocer que fracasó rotundamente tanto Arena como el Frente como alternativas de gobierno, que llevó al peor de los casos, que ha sido el populismo y el personalismo de Bukele y un descuido total por Estado de Derecho, derechos, etcétera, etcétera. Una cosa de dictador, ya acercándose a ser dictador. Entonces yo creo que después de tantos años volver a los mismos escenarios, como dije al principio, es sumamente triste. Yo creo que aquí hay mucha gente sumamente preocupada por lo que está pasando allá. Hay mucha gente que ve el retroceso, las detenciones masivas, aún si la mayoría fuera realmente de las maras, aún así sin derechos, sin nada, pues no es viable como democracia. La falta de poder extraditar a los que están pedido en extradición y las negociaciones que han llevado, todo eso demuestra un estado bastante criminalizado, y eso es sumamente preocupado por un país que está tan cercano con tantos salvadoreños acá y viviendo este proceso tan doloroso. Sí, bueno, muchísimas gracias, Douglas. Le agradezco que haya aceptado esta entrevista con YSUCA. Muy valiosa la información que nos ha dado este día desde su experiencia en este tema de seguridad pública y todas las investigaciones que usted también ha realizado durante todo su trabajo como periodista e investigador. Muchísimas gracias. A ustedes muy amable, muchas gracias y feliz día. Muchísimas gracias a usted también por haber participado, habernos hecho las preguntas y comentarios. Recuerda, esta entrevista queda en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Radio YSUCA 91.7 FM. Que tenga un excelente día. Esta fue la entrevista en La Matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.